Bueno, vamos a ver algunos aspectos vinculados a la estructura de la actividad de interpretación, como ya habíamos empezado con un tópico y tema. Bueno, las ideas secundarias son una parte fundamental de la planificación porque nos permiten situarnos o darnos un marco para realizar las actividades de lo que hayamos pensado para transmitir a través de un mensaje con el tópico y tema que ya vimos antes. Por un lado, nos permite tener un hilo conductor con varias actividades y no desviarnos del tema elegido, porque siempre se remite al tema inicial. Se sugieren 7 más menos 2 ideas, que serían entre 9 y 5, que sería lo que un cerebro humano podría manejar simultáneamente en cantidad de ideas. Obviamente el número sería 5 porque estaríamos como abarcando la mayor cantidad de personas posibles. Sin embargo, algunos autores hoy ya están sugiriendo no más de 4 temas, que en realidad, si bien todo gira sobre el mismo tema, que ya habíamos pensado con el tópico y el tema, las ideas secundarias lo que tienen es que incorporan alguna cuestión puntual vinculada a ese tema, y entonces manejar más de 4 sería un poco más complejo. Pero bueno, entre 4 y 5 son las que se sugieren. Entonces es importante aclarar que todo lo que hablemos sobre tópico y tema, ideas secundarias, va a ser posterior al lugar que hayamos elegido y al tipo de actividad que hayamos elegido para hacer como una actividad de interpretación ambiental. Podríamos haber pensado el tópico y tema simultáneamente, decir, bueno, queremos hablar sobre tal o cual cosa, pero tenemos que saber si es en una excursión, y esa excursión puede ser un espacio abierto o cerrado, pueden ser caminatas largas, cortas, pueden ser dentro de edificios, museos, en un edificio histórico, siempre, digamos, donde hay un recorrido, ¿no? A eso se hace referencia cuando se habla de excursión. Pueden ser sitios arqueológicos, sitios históricos, etc. Puede ser en un medio de transporte, que es bastante común en nuestra zona y para nuestros guías poder hacer guiadas desde un colectivo. Pero también pueden ser en espacios delimitados, que también, volvemos a lo mismo, pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, bueno, en el caso de los espacios delimitados, lo podemos tomar como una charla o lo podemos tomar con un taller. Si bien en todos los casos, como premisa de la actividad de interpretación, hay una participación activa de nuestra audiencia, cada una de estas variantes tiene sus matices. Entonces, en cuanto a las ideas secundarias, podemos tomar como ejemplo un escenario natural, ¿no? Tenemos un espacio que sabemos que hay un sendero, que hemos recorrido un sendero, y entonces, bueno, acá hay una cuestión clave que es el del conocer el territorio, caminarlo, porque a veces, inclusive antes del tópico y de empezar el tópico y tema, conviene decir, si nosotros ya sabemos que vamos a trabajar sobre un sendero, lo conocemos o nos parece interesante, es conocer bien el terreno para inspirarse de alguna manera. Cuando uno ya tiene el sendero ya bien conocido y recorrido, es donde surgen por lo general la mayor cantidad de ideas acerca de cómo abordar una actividad de interpretación. Sobre eso lo que se hace, lo que uno generalmente puede delimitar es el lugar donde va a generar el encuentro con el grupo de visitantes, y ya va a tener pensado en qué sitios, en qué lugares va a hacer alguna actividad. Entonces, esa actividad obviamente va a estar apoyada en las ideas secundarias y pensará si son contemplaciones, si es algún juego, si es la lectura de algo, si es dibujar, tomar contacto con los sentidos, etc. Y por último, bueno, también un espacio donde hacer el cierre y ya la finalización de la actividad. En un espacio delimitado, uno ahí toma en cuenta si es abierto o si es cerrado, en qué condiciones, cuáles van a ser los grupos que uno va a intervenir. Por lo general, en espacios cerrados lo que tiene es que ya conoce previamente a los grupos con los cuales se va a intervenir, cosa que en una excursión a veces no. Y entonces también se hace una presentación. Acá ya no hay un recorrido, sino que es todo en el lugar. Se hacen actividades, que puede ser juegos, debates, bueno, cualquier tipo de actividad que se le ocurra
para poder poner sobre la mesa esa idea que se le ocurrió. Y un cierre, obviamente. Entonces, una vez que está decidida la modalidad, tanto excursión o espacio delimitado, y esto no es que la regla es que sea primero esto, después lo otro, muchas veces se hace simultáneo, pero por eso es necesario conocer minuciosamente el lugar sobre el cual vamos a trabajar, en lo posible las personas o los grupos de personas con sus intereses, y también los elementos o herramientas. Va a variar un poquito en caso si es una excursión o es un lugar en un punto fijo, ¿no? Entonces, en este sentido, es aconsejable que cada vez que pensemos las ideas secundarias, una vez que tenemos todo esto ya un poco más trabajado, es todo el tiempo preguntarnos de qué queremos hablar. Y por supuesto, siempre, si eso de lo que queremos hablar está vinculado con el tema, ¿no? Que ya lo habíamos pensado antes. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tomamos como un tópico que es la biodiversidad, que es un tópico frecuente en excursiones vinculadas con flora y fauna nativa, podemos pensar como tema la supervivencia de las especies, que la supervivencia de las especies depende de sus interacciones. Fíjense que en el tema tenemos, ¿se acuerdan que era una oración con un verbo activo? Y entonces, en donde hay un mensaje claro sobre qué queremos transmitir respecto de la biodiversidad. Y entonces, como idea secundaria puede ser polinización. Entonces ahí vemos cómo las aves y los insectos colaboran con las plantas. Acuérdense que acá en las ideas secundarias no es necesario que tenga una estructura como en el tema. Yo acá les puse las aclaraciones, pero para pensar un poco más en profundidad que me refería con pensar la polinización, o en el caso de la herbivoría también, ¿no? Trabajar sobre los herbívoros y su vínculo con las plantas, por ahí de una manera directa en cuanto al beneficio de los herbívoros por obviamente alimentarse de las plantas. Y también la dispersión de semillas, ese otro vínculo entre animales y plantas, en donde se ven beneficiadas las dos puntas. La predación, que es algo parecido a la herbivoría, pero es por ahí de animales comiendo a otros animales. Y también podría ser los protagonistas invisibles, que sería el papel de los microorganismos del suelo, que entrarían dentro del grupo de los descomponedores. Fíjense cómo acá con estas ideas secundarias lo que hacen es trabajar como en una circunferencia alrededor de cómo son los ciclos de interacciones que se dan en cualquier ecosistema. Entonces, una vez que tenemos las ideas secundarias, tenemos claro el tópico y el tema, no nos tenemos que olvidar nunca siempre regla del Tora, ¿no? Que es lo que plantea Ham siempre en sus manuales, que es que la actividad interpretativa es temática, es organizada. Temática, bueno, obviamente, ¿no? Porque tiene un tema. Organizada porque va a tener una estructura, eso es lo que por ahí vamos a abordar un poquito más adelante, que es que cualquier actividad de interpretación lo que hace es contar una historia. Entonces, contar una historia implica hacer una introducción, desarrollar un cuerpo y finalizar con un cierre. Entonces, ahora lo que estamos trabajando es el cuerpo de la actividad interpretativa. Y eso implica que sea organizada. Que sea relevante, es decir, que tiene un significado y es personal. O sea, si tiene un significado es que la información que nosotros demos va a tener algún anclaje con lo que nuestro participante va a recibir. Es decir, si nosotros vamos a hablar de los casquetes polares, por decirlo, o no sé, si nos toca guiar en el glaciar Perito Moreno, podemos traer como referencia, no sé, el hielo que se forma en el freezer. Estoy pensando en voz alta, pero entonces algo que es la primera vez que ve, que es impactante, lo puede relacionar con algo que ya conoce. Eso le da significancia, porque lo puede asociar con algo. Y si es personal es porque, bueno, uno puede hacer referencia a utilizar pronombres personales como nuestros, como, bueno, cada uno sabe. Entonces, eso lo que hace es que el participante lo vincule con algo propio. Entonces, si uno tiene un freezer, entonces, como todos nosotros tenemos
conocemos. Bueno, hacer referencia a cuestiones que son personales y entonces permite anclar esa información nueva en algo conocido. Y bueno, y amena lo de siempre. Lo de ameno casi como que es una redundancia, ¿no? Respecto de una actividad interpretativa. En cuanto a las técnicas de interpretación, lo interesante es, bueno, es poder contar con algunas herramientas que nos permitan llevar adelante cumpliendo estas premisas del Torah, ¿no? Que plantea Ham. Entonces, entre esas técnicas están, por ejemplo, el preguntar, el estructurar, el responder, y utilizando una cantidad de recursos que son los que vamos a echar mano. Entonces, vamos uno por uno. El preguntar, ¿a qué hace referencia? Que nosotros podemos tener diferentes tipos de preguntas y el preguntar es fundamental en el sentido de hacer siempre partícipe a nuestra audiencia de la actividad. O sea, cuando uno pregunta, lo que está haciendo es dándole participación a la gente para que intervenga. Entonces hay diferentes tipos de preguntas. Son las que se conocen como preguntas de nivel 1, que son realizadas en tiempo pasado, y a lo que hace el objetivo de ese tipo de preguntas es el recordar, ¿no? Entonces, un ejemplo puede ser, ¿qué observaron mientras llegaban al lugar? Entonces, uno empieza a sondear algunos tipos de intereses. Por eso, por lo general, las preguntas de nivel 1 se hacen al inicio. Por otro lado, hacer preguntas en lo que se conocen como el nivel 2 son las preguntas realizadas en tiempo presente y ya tienen como objetivo el analizar, relacionar, razonar. Un ejemplo podría ser, ¿qué opinan de los colores de los frutos de esta planta? Entonces uno puede empezar a asociar que los frutos rojos están asociados con la dispersión por animales mamíferos o aves, o que los diferentes tipos de colores de los frutos son mensajes también para advertir si están maduros o están verdes, etcétera, digamos. Pero uno lo que hace es, ya está centrado en una cuestión de la actividad que está realizando y está interactuando para mantener la atención de la audiencia. Y por último, y estos también son las que se usan más para cerrar las actividades, son las preguntas de lo que se conocen como preguntas de nivel 3, que están realizadas por lo general en tiempo condicional. Porque esto están pensadas para digamos, sacar conclusiones, para pensar soluciones, como para disparadores de cuestiones que se pueden dar en el futuro. Entonces, un ejemplo pues, podría ser, ¿qué pasaría con las redes tróficas si desapareciera alguna de estas especies? Entonces, no es que a veces uno tiene la respuesta, a veces no, no importa, pero él tiene como intención que nuestra audiencia empiece a relacionar o vincular todo lo que estuvimos haciendo en esas actividades interpretativas y pueda sacar alguna conclusión. El estructurar, ¿qué hace referencia al estructurar? Básicamente que tenemos como dos maneras de estructurar las actividades. En una, en la manera de comunicarnos, porque podemos tener desde lo verbal, explicitar los pasos que tiene la actividad. Entonces, es ser claro a la hora de decir, bueno, nos vamos a tomar 5 minutos, vamos a contemplar tal paisaje, o nos vamos a reunir y discutir entre todos este punto, después nos vamos a juntar en un grupo más grande, pero explicitar verbalmente cada uno de los pasos de la actividad. Y por otro lado también está la manera de comunicarnos no verbal, que es con gestos, pidiendo silencio, o diciendo, bueno, vamos a hacer una ronda, pero con gestos, sobre todo cuando uno está haciendo excursiones al aire libre y no tiene que generar ciertos climas a veces. Y por otro lado, en la manera de organizar la actividad. Entonces, uno puede organizar la actividad de varias formas. Puede tener en algunos momentos, decir, un trabajo individual o en grupos pequeños. Puede separar el grupo grande y dividirlo en grupos más pequeños. Generar un espacio de tutorial, es decir, mientras están haciendo los trabajos, decir, bueno, vas bien, necesitas ayuda. Uno puede generar algún espacio tipo conferencia. Conferencia referida más que nada a que el grupo
pone en relevancia algún tema que surge ahí mismo y entonces el intérprete no interviene. Dice, bueno, está bien, resuélvanlo, vuelvo en 10 minutos. También puede ser una reunión de grupo. La diferencia con la conferencia es que sí, el intérprete participa y lo que hace es como coordinar, o sea, no opina, pero coordina, o un método que se conoce como socrático. El socrático lo que hace es avanzar a través de preguntas cada vez más complejas. Y por último, el didáctico, que tiene más que ver como, digamos, a través de brindar información de manera más lineal desde el intérprete hacia la audiencia. Entonces vamos a ver uno por uno, con algunos ejemplos. En el trabajo individual, cada uno realiza su experiencia, ¿no? O sea, se genera alguna actividad en donde esa experiencia sea realizada por cada uno de los presentes. Después, qué sé yo, un ejemplo podría ser buscar hojas que te representen, ¿no? Es decir, bueno, a ver, en una diversidad de hojas, de plantas, pedirle a la audiencia que, bueno, que busque, que dibuje, que corte, etcétera, dependiendo, digamos, de las exigencias de cada lugar. Escuchar el canto de las aves y, bueno, cuánto reconoces. Entonces, eso lo que hace es que cada uno preste atención o se vincule directamente con el ambiente que está recorriendo. En grupos pequeños puede ser también, digamos, separar al grupo grande y, bueno, como instruir a que uno haga una cosa, otro haga otra y que después se hace una puesta en común. El tutorial es eso, seguir el proceso de la actividad, ¿no? Entonces poder escuchar, ayudar y trabajar sobre, digamos, que esa actividad, por no entender la consigna, se transforma en un tedio. La conferencia, bueno, era esto que yo explicaba al principio, como un intercambio libre de ideas entre los participantes, sin la intervención del intérprete. Así que bueno, eso sería, digamos, no habría mucho más que para aclarar de eso. La reunión de grupo sí es parecida a la anterior, pero el intérprete participa, como les decía, coordinando, pero no opinando. Entonces, un ejemplo sería, uno puede plantear, si concluimos que los agroquímicos en los cultivos matan a los polinizadores, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? Entonces ahí hay como un disparador de participación de nuestra audiencia o, digamos, de las personas que están realizando la actividad. Y el socrático es parecido al anterior, pero en vez de trabajar sobre o tratar de llegar a alguna conclusión sobre las preguntas que se hacen, es ir ahondando con preguntas más complejas. Entonces, si en el caso de la pregunta anterior, alguien dice, bueno, tendríamos que prohibir los agroquímicos en los cultivos cercanos, así conservamos el bosque. Entonces el intérprete podría volver a intervenir y decir, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con la actividad económica de la región? Porque si prohibimos los agroquímicos, toda la producción que depende de eso, ¿cómo se hace? Y no desde el punto de vista de no hacer la pregunta desde ni desde la valoración ni desde juzgar, la pregunta que hiciste está mal, sino decir, bueno, hacer una pregunta un poco más compleja que permita seguir pensando esas posibilidades. Bueno, y otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que, como una cuestión necesaria en una actividad de interpretación, es aprovechar los sentidos para poder llevar adelante nuestros objetivos. No recurrir solamente al sentido de la vista, sino palpar, oler, observar. Esos son como herramientas que son muy útiles. Y otra herramienta muy útil es el juego, porque permite que la persona se compenetre, ocupe un rol que habitualmente no está acostumbrado y que hace que se compenetre en la actividad que nosotros estamos proponiendo. Entonces, es un recurso muy interesante el juego como una actividad. Bueno, ya una vez que tenemos claro tópico y tema, las ideas secundarias, qué actividades vamos a hacer, con todas estas pautas que fuimos mencionando, empezamos a trabajar con otras cuestiones que se mencionaron al principio, que era el cierre y la presentación. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la actividad de interpretación es contar una historia. La historia tiene una presentación, una introducción, un cuerpo y un cierre, y con conclusión, moraleja, lo que fuese. Entonces,
trabajar primero sobre el cuerpo está dentro de la técnica que se conoce como el 2-3-1, ¿no? Es decir, el 2 porque el 1 sería la presentación, el 2 el cuerpo y el 3 el cierre. Entonces, primero lo que tenemos que tener claro y sobre lo cual vamos a trabajar es sobre el cuerpo. Después sobre el cierre. Entonces, vamos a cerrar cómo todo eso que estuvimos trabajando, cómo le vamos a dar la conclusión. Y por último, vamos a trabajar la presentación. Es decir, en la presentación lo que nosotros hacemos es introducir, vamos a contarle a la gente qué es lo que vamos a hacer. Ahora, no podemos contarle a la gente qué es lo que vamos a hacer si no tenemos claro, no lo tenemos claro de antemano. Por eso a veces se comete el error de arrancar por la introducción y la introducción es lo último que se hace. Pero bueno, eso va a quedar para la próxima.